Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. El 19 de mayo, ese domingo, tu familia dominicana y yo, miembro de ella, votamos mayoritariamente un 57% para que Luis Abinader, nuestro presidente y máximo líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, fuera reelegido. Eso lo decidiste tú libérrimamente. Eso lo decidimos una enorme cantidad de dominicanos, cuando antes, en las elecciones del 2020, lo que se hablaba era sacar más del 50%, y en esa ocasión nos acercamos al 53%. Ahora sobrepasamos el 57%, lo que significa un hecho sin precedente en la vida histórica, es decir, en nuestra epopeya histórica, política, de los últimos 63 años, después de aquel ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que en esta semana se cumplieron 63 años. ¿Qué debe significar ese hecho histórico, democrático? Es decir, terminó la dictadura y se inició la democracia, hasta accidentada en el 65 con una revolución y una intervención extranjera. ¿Qué no debe significar eso? Debe significar que la experiencia es la suma de nuestros errores en política y en la vida. Y parece que el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, ese que durante 12 años gobernó la nación, que fue responsable de instalar la corrupción pública, la corrupción privada y el narcotráfico de Estado en el poder político, hoy se niega a comportarse como un político democrático, tolerante con su pueblo dominicano, que lo derrotó nuevamente en esa posición ambiciosa, porque quiere ser presidente de la República sangre y fuego, y lo rechazó el pueblo dominicano por sus mentiras. ¿Cuáles mentiras? Nos decía al pueblo dominicano que iba a haber una segunda vuelta, que en esa segunda vuelta ganaba la oposición, y todos comprobamos que no alcanzó ni siquiera voto mayoritario, sino una minoría. Hoy, hablar de la experiencia política significa que todo el liderazgo político de un país, y en este caso nuestra querida República Dominicana, nos obliga a ser visionario para que cuando el pueblo dominicano mayoritariamente nos derrota como opositores, que no nos quiere para que volvamos al poder, como en el caso del PLD o Fuerza del Pueblo, que más de lo mismo, y que se pasaron 20 años con corrupción de Estado, con narcotráfico de Estado y con los mismos que querían volver al poder y no concitaron apoyo de mayorías. Familia dominicana, parecería que Leonel Fernández está pasando por una crisis emocional muy grande, porque el rechazo es grande, cuando debería darle en su dinastía hoy llamada Fuerza del Pueblo, producto de la división con el PLD, donde él fue por 20 años presidente, todavía transita ese camino de odios y de rencores con esos compañeros de él que acompañaron al patriota Juan Bosch y que lo traicionaron por el robo al dinero de los impuestos del pueblo dominicano en 20 años de desgobierno. Es decir, los 12 de Fernández y los 8 años de Danilo Medina Sánchez. Ahora en este proceso del 19 de mayo, ¿qué pasó? Que el pueblo dominicano volvió a decir con sus votos que no los quiere. ¿Y qué ha hecho Leonel Fernández? Rechazar un encuentro con un presidente democrático, con un presidente que da ejemplo
de que en ese proceso electoral terminaron las confrontaciones y que ahora quiere entenderse con los derrotados para buscar soluciones con toda la sociedad dominicana también en las alternativas y en los desafíos económicos y sociales que tenemos que enfrentar por delante en estos próximos 4 años. Lo primero que hizo cuando el presidente electo Luis Abinader decidió irlo a visitar, se declaró enfermo con gripe cuando sabíamos que no la tenía. Y ahora, luego, dice, no nos vamos a reunir con el presidente Luis Abinader, que el pueblo dominicano lo religió con un 57%. ¿Por qué toma esa actitud? Porque no es un líder democrático, es una persona que anda transitando el camino todavía de odios y de rencores con sus contrarios políticos. Ya lo hizo con Danilo Medina, ya lo hizo en su PLD, pero estos son tiempos para corregir errores. Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos tenemos la oportunidad que Dios nos da para corregir errores en la política y en el comportamiento de la vida diaria, en esa vida cotidiana. Fernández no le quiere dar paso a ese cambio generacional que necesita también su dinastía, Fuerza del Pueblo. En cambio, Danilo Medina acaba de renunciar y decir, estos son tiempos de renovación. También el secretario general del PLD y otros. Definitivamente, Fernández, ese corrupto, abusador y cobarde, no quiere entender que no hay posibilidades de opositores minoritarios transitar el camino de la venganza, el camino de la confrontación con un presidente también elegido, con un 57% que cree en el consenso, en ese consenso que es una opción, no es una opción, es una obligación del liderazgo político responsable de la República Dominicana. Familia dominicana, no te equivocaste en rechazar a Fernández, en rechazar a esa asociación de corruptos, muchos de ellos, que traicionaron al patriota Juan Bosch, que lo traicionaron, que le enseñó ética, moral, principios y valores, que le enseñó que no podían ir al poder a robar, sino a servirle al pueblo. Y lo que hicieron fue robar el dinero del pueblo, de los impuestos, y no quieren consecuencias. Es decir, ahora estamos viendo en los tribunales algunos casos y vamos a ver esos miles de millones devolviéndolo. ¿Y quiénes son? Esos mismos que hablan hoy de oposición sin entendimiento y sin querer consenso. Esperemos, pues, familia dominicana, la experiencia es la suma de nuestros errores en la vida y en la política. Ojalá que estos opositores equivocados se den cuenta que estos son tiempos de la alternabilidad política interna para seguir fortaleciendo la democracia de todos. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, un hombre del presidente, un líder del Partido Revolucionario Moderno, Franklin García Fermín.